8:34 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital, también estamos en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Estamos conversando con Enrique Valderrama, analista político, militante del Partido Aprista Peruano. Antes de la pausa, Enrique Valderrama, estuvimos conversando sobre la situación del oro y del cobre. Decías que el valor del cobre a nivel internacional ha descendido 20%. Esto sí nos afecta muchísimo. Sí, definitivamente. Y hay otra noticia que alguna vez hemos comentado aquí, y es que los chinos han encontrado pues un yacimiento gigantesco, probablemente el más grande, uno de los más grandes en el mundo. Con lo cual, siendo evidentemente nosotros muy relacionados al tema del cobre, además teniendo la potencialidad de haber aprovechado este superciclo, este boom del cobre, que no ha sido aprovechado del todo, por cierto. Yo recuerdo cuando estaba Alan García, una de las principales cosas que alentaba alrededor de la inversión era decir, nosotros podemos llegar a ser los primeros productores mundiales, podemos pasar a Chile, podía ser un objetivo nacional. Y hoy día, lamentablemente, por dejarse estar, hemos pasado más bien al tercer lugar, nos ha superado el Congo. Así es. Por lo tanto, hay que... ¿Por culpa de quién? Por culpa de la gente que evidentemente no ha sabido aperturar adecuadamente el mercado, cerrar a las inversiones. Yo creo que hay una mirada retardataria de parte de la izquierda marxista que sin duda pues ha generado este tipo de cosas, que empezó con Humala. Porque Humala cambió el esquema y dijo, no hay que crecer para incluir, hay que incluir para crecer. Claro. Entonces, ¿cómo tú repartes una torta entre más y no la haces crecer? Y cuando Alan escribe el perro hortelano, ¿no? Eso fue en el gobierno. Lo de Humala viene ya después. Él cambia el enfoque tanto del tema supuestamente económico, social, y el resultado es que la pobreza empezó a reducir su velocidad, y con Kuczynski finalmente empieza a crecer. Hasta hoy día hemos pasado un escenario de casi 20% de pobreza a uno de 30%, 31% de pobreza. ¿Y qué tanta responsabilidad tienen las ONG izquierda que son antimineras? Yo creo que reciben dinero del extranjero. Yo creo ahí que hay que enfocar las cosas de una manera muy inteligente, porque de parte de los países que justamente se dedican o son potenciales competidores del país, claro, justamente viene parte del financiamiento de alguna de estas organizaciones. Lógicamente, no les conviene, hay que distinguir algunas cosas fundamentales. Evidentemente también hay que hablar de los temas ambientales, en el caso que ameriten en algunas localidades donde no se han cumplido los estándares, y hay que evidentemente respetar eso, sin duda. Pero repito aquí, el mayor problema, los mayores desafíos ambientales y laborales hoy día en el espectro minero están más bien en la formalización de los pequeños que en los grandes, que ya están elevando sus estándares y su tecnología, incluso yendo a automatización y una serie de cosas. Por lo tanto, el debate minero es fundamental en el país, y lamentablemente lo del cobre no es una buena noticia el día de hoy, que se suma lógicamente a la incertidumbre que se está viviendo a nivel mundial, con Estados Unidos poniendo 104% de interés a los chinos, evidentemente ya pisando en una guerra que obviamente es bastante abierta en términos comerciales. ¿Y por qué esto impacta en el Perú? Entre otras cosas porque, por ejemplo, aquí tenemos un punto de entrada fundamental, que es una declaración de intenciones abierta de China, de una influencia grande en el Perú a través del megapuerto de Chancay, que creo que en esta nueva política, en esta nueva mirada de los Estados Unidos no les debe causar mucha gracia, ¿no? La bolsa de valores en Estados Unidos ha perdido en un día todo lo que había ganado en el año. Imagínate una caída colosal de 20% en el valor del cobre, sí nos afecta muchísimo, obviamente. Terrible. Esto va a implicar menos divisas para el país. Pero ¿cómo estás viendo tú como político, como una persona que tiene la intención de tener mayor presencia política en el país, esta situación de Estados Unidos? Proteccionista totalmente. Yo creo que el señor Trump está haciendo una jugada o una movida muy arriesgada. No creo que necesariamente el volverse aislacionista al nivel que lo está haciendo, y hoy día diciendo, bueno, si los aranceles pues les afectan, pueden mudar sus industrias aquí, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Obviamente, está impulsando hacia eso. Pero yo no sé si finalmente eso no va a generar otro tipo de alineamiento comercial en el mundo. Recuerda tú que ya en la previa que Trump asuma ya habían movidas respecto al relacionamiento, incluso pensar, eso un poco que lo frenó, pero pensar en el cambio de divisa entre algunos países, y ya estaban vinculados a este esquema los árabes, con lo que evidentemente había ya una primera amenaza. Ahora ha logrado una cosa que es bastante curiosa, y yo soy alguien que mira la política internacional desde el punto de vista realista. Yo no digo que esto sea una amenaza necesariamente de otro tipo a Estados Unidos, por ejemplo militar, pero lo que sí ha logrado comercialmente es lo que nunca se pensaba. Japón, Corea y China ahora son socios comerciales, digamos, de una manera más potente. Y eso no se hubiera previsto desde antes. De manera que,
sin afirmar categóricamente que esto puede ser algo muy negativo para los Estados Unidos, creo que el señor Trump se la está jugando de una manera bastante crítica, ¿no? Efectivamente. Esto significa en todo caso que, como ha movido todo el damero, todo el ajedrez internacional, obviamente nos está afectando. Pero hay oportunidades. Se ha señalado que debido a esta aplicación del 10% de aranceles, el Perú podría tener oportunidades en otros mercados. Recientemente hemos hablado que existe una negociación con la India, por ejemplo, un país con 1.500 millones de habitantes, pero otros más. ¿Hacia dónde debería estar el esfuerzo del Perú a través de sus autoridades para revertir este mal momento? Bueno, finalmente Estados Unidos pues es un mercado sumamente importante. El segundo más importante para son más de 300 millones de seres humanos, una clase media sin duda muy fuerte que podría comprar o que compra usualmente también productos peruanos. Me preocupa mucho en ese esquema la agroexportación, el tema del cobre también, pero lógicamente hay una necesidad de buscar nuevos mercados. Estamos más o menos conectados con China. Hay que evaluar ahí algunas circunstancias, hay que conectarnos con el resto del mundo, importante y fundamental va a ser sin duda la India, pero quiero decir algo, yo soy un entusiasta de una conexión más potente con la India, 1.400 millones de seres humanos, está creciendo 6.8%, pero creo que hay que ir a un esquema mucho más abierto y claro con la India, debemos ir a un TLC con la India, pero me parece sospechoso, extraño, preocupante, que antes de firmar un TLC, hay un tema arancelario respecto al arroz indio, que acaba de pasar ahora, y no sabemos por qué. Recuerda tú que los arroceros peruanos están en la capacidad de más o menos abastecer el 90% del mercado nacional, y antes de negociar un TLC con la India, tú vas a un esquema arancelario preferente. Yo creo que por lo menos hay que mirar las cosas con un poco más de calma y orden. Creo que sí hay que ir a un TLC, pero evidentemente negociando bien en los sectores que pueden potencialmente afectar al país. Pero ya ingresa arroz internacional de diferentes países asiáticos con 0% de arancel. Como el tailandés, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia en el caso que ingrese arancel cero para el arroz de la India? Que no era un asunto que estaba previamente establecido. Ajá. Y me parece que si estamos negociando un TLC, se está sorprendiendo. ¿Por qué vamos a tomar un paso económico de esa naturaleza antes del TLC, que lo englobaría todo? Y evidentemente tendríamos una negociación inteligente y estratégica por sectores. Por ejemplo, hay un debate de la agenda social importante respecto al costo de los medicamentos. Yo creo que la industria farmacéutica india podría aportar, viniendo al Perú, de una manera muy interesante con mucha tecnología debate. Además, ellos tienen mucha tecnología. Acá hay un duopolio, lógicamente, en el tema farmacéutico, ¿no? Respecto al tema de seguridad ciudadana, que es un tema que nos preocupa a todos, es un tema del diario, mueren choferes, cantantes, ciudadanos, vendedores, microempresarios, todos en manos de la delincuencia. Hay algunos congresistas como Cueto que dice que hay que declarar al Perú como un estado de sitio, y esto en referencia a la muerte de estas 3 personas que han sido ultimadas a cortos pasos de donde estaba la policía y los militares, porque no podían disparar. Yo creo que hay que tomar las medidas más severas posibles. Dentro de eso, definitivamente hay que ser radical. Yo no creo en la mano dura que pertenece a las dictaduras, pero sí creo en la mano firme democrática, y no se está teniendo... Firme democrática. Obviamente, por supuesto. Pero también hay que evitar caer en la demagogia, ¿no? El estado de sitio corresponde a una guerra externa. Eso también lo dijo Vizcarra. Eso no es lo que se tiene que hacer en el país. Lo que se tiene que hacer en el país es tomar una serie de decisiones contundentes, como el de, por ejemplo, una reforma inmediata del INPE. Creo que es algo fundamental. Cárceles también, ¿no? Yo estoy planteando públicamente desde la corriente del APRA que estoy impulsando de que debemos ir a la construcción. No, algunos se reúnen pues con algunos sectores, ¿no?, de la derecha, y dicen vamos a hacer un megapenal de 30.000 o de 20.000 presos, como si el Perú fuera El Salvador. El Salvador tiene un tamaño pues de una región en el país. Es justificado que tengan un solo centro penitenciario gigante. Yo lo que estoy planteando es que aquí deben haber de entre 12 a 24 penales nuevos, con un solo diseño, con un solo esquema. ¿De cuántos? Y que evidentemente 3.000 a 4.000 reos más cada uno. Chayapalcas. Hay un punto importante ahí, exacto. ¿Por qué? Porque el señor Vizcarra en su demagogia además ha dicho, mira, que va a incrementar por 7. Cuando podía ser candidato ya lamentablemente para él no puede ser, ¿no? Afortunadamente para el Perú. Que iba a incrementar en 7 veces Chayapalca. Y evidentemente la reacción de Tacna pues fue negativa. Como estos señores que plantean una política supuestamente pública de seguridad entre 6 partidos, e incluso un compañero aprista dice, y lo respalda el fujimorismo, ¿no? Como si fuera pues es un logro. Proponen un megapenal de 20.000 presos. Ya, yo pregunto, ¿en dónde lo van a poner? ¿Qué va a decir La Libertad si lo quieren poner en La Libertad? ¿Qué va a decir Tacna si lo quieren poner en Tacna? ¿Qué va a decir Ica si lo quieren poner en Ica? Nadie va a querer ser la región de los presos. Yo creo ¿no? que hay que ir a un esquema de
penales de entre 3.000 a 4.000, 2 o 24 a nivel nacional, y que en esta primera etapa esos penales tengan administración privada mientras reformamos profundamente el INPE. Esa sería una medida efectiva. El señor Arana, al que muchos celebran, que me dicen que quiere ser también PCM, no puede construir una cárcel hace creo que más Estás hablando del ministro de Justicia. Arana, ¿no? Imagínate. Vamos a hacer una pausa, Enrique Valderrama. Estamos en Altavoz en Vital, también estamos en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos.